Bueno, chicos, continuamos con herencia. Vimos los conceptos básicos, ahora vamos a ver la herencia mendeliana. Ustedes tienen que pensar que Gregor Mendel fue el primero que notó que los hijos no son una pura mezcla de información de ambos progenitores, y que él estaba interesado en descubrir cómo se transmitían los caracteres. Pero él no podía tomar, observar los resultados de varias generaciones de cruzas en seres humanos, porque la vida no le iba a alcanzar para ver 10 o 15 generaciones para formular sus hipótesis con respecto a cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Entonces, bueno, tuvo que buscar alguna planta que cumpla su ciclo en cortos periodos de tiempo y que aparezcan variaciones bien marcadas en ciertas características. Y bueno, encontró las plantas de arveja que cumplen sus ciclos en cortos periodos de tiempo y hay muchas variaciones. Por ejemplo, tenemos plantas de arveja que producen flores blancas y otras que producen semillas púrpuras. Pero en el caso de la arveja hay muchas características bien marcadas. Por ejemplo, son 7 en total las características. Por ejemplo, hay plantas de arveja que producen semillas lisas, otras que producen semillas rugosas. Tenemos plantas de arveja que producen semillas amarillas, otras que producen semillas verdes. Con respecto al color de la legumbre, hay algunas que tienen legumbres verdes, otras legumbres amarillas. Con respecto al color de la flor, también ya vimos hoy que algunas que producen flores púrpuras, otras flores blancas. Con respecto a la forma de la legumbre, el borde liso y el borde estrangulado. Con respecto a la posición de las flores, hay algunas que tienen las flores en posición axial, ¿sí? Como estas, y estas tienen en posición terminal, ¿sí? Y tenemos plantas de arveja enanas y otras que son altas. Entonces hay muchas características para estudiar cómo se transmiten los caracteres en el caso de las plantas de arveja, que Gregor Mendel consideró que eran plantas ideales para realizar las cruzas y observar los resultados de la descendencia. Bueno, entonces lo que hizo primero es tomó una característica. En este caso tomó la característica color de las flores. Primero, tuvo que cruzar por autofecundación durante varias generaciones y determinar que esta planta que le estaba usando era pura para flores púrpuras. Lo mismo hizo con las plantas que producían flores blancas. Lo autofecundó y vio que si no aparecía otra característica después de varias generaciones, entonces esta es pura para la característica color de flores blancas. Bueno, una vez que tomó 2 líneas puras, a estas líneas puras se le llamó generación parental. Por eso se pone normalmente una P a las líneas puras, porque son las generaciones parentales. Entonces, cruzó estas 2 líneas puras. ¿De qué forma? Bueno, es fácil que evitar la autopolinización, porque primero tomó la planta púrpura, le cortó los estambres, ahí se producen, acuérdense, las gametas masculinas, y entonces tomó con un pincel granos de polen de la planta que producía flores blancas y las colocó en el estigma de la flor púrpura, y entonces lo que siempre lograba es que las flores blancas, la gameta masculina, fecundaran a la gameta femenina de las flores púrpuras. El resultado fue que el 100% de la primera generación, a la que Gregor Mendel denominó filial 1, heredaban la característica flores púrpuras. Quedó sorprendido porque ¿qué pasó con la característica flores blancas? Había desaparecido. Bueno, pero para no dejar nada librado al azar, entonces hizo al revés, tomó las flores blancas, cortó los estambres de las flores blancas y entonces tomó granos de polen de las flores púrpuras y fecundó, o se lo colocó sobre el estigma de las flores blancas. Entonces usó la gameta masculina de las flores púrpuras y la gameta femenina de las flores blancas. Pero no varió el resultado, o sea, el 100% de la filial 1, que es la primera generación, resultaba
tener flores púrpuras. Bueno, a esta generación o filial 1, que es la cruza de dos variedades puras, Gregor Mendel dijo que son híbridos. Bueno, entonces acuérdense que un híbrido es la cruza de dos variedades puras. Y ahí se obtiene la primera ley de Mendel, o también conocida como principio de la uniformidad, que si cruzamos dos líneas puras, el 100% de la filial 1 o primera generación son genotípicamente y fenotípicamente iguales y son híbridos. Bueno, para no dejar nada liberado al azar, Gregor Mendel hizo lo mismo, pero ahora tomó otra característica, el color de las semillas. Entonces, primero comprobó que esta planta que producía semillas amarillas era pura, esta que producía semillas verdes era pura, cruzó, entonces esta generación, acuérdense que de individuos puros se conoce como, Mendel lo llamó generación parental, cruzó esta generación parental y obtuvo el mismo resultado que en el caso de la cruza de flores púrpuras y flores blancas. La primera generación o filial 1 eran todos iguales, o sea, heredaban la característica de uno de los dos progenitores que cruzó. Bueno, pero lo que hizo después es tomar dos individuos de la filial 1 que ya son híbridos, tomó estos dos individuos, ¿sí?, y los cruzó. Y entonces quedó sorprendido porque en la filial 2 resulta que el 75% de los individuos presentaban semillas amarillas, pero un 25% presentaba semillas verdes. Quedó sorprendido porque en la filial 1 la característica semillas verdes había desaparecido, pero vuelve a aparecer en la segunda generación o filial 2. Entonces, como Mendel era experto en matemática, dijo que la única forma que esto pueda ocurrir es que la información en los individuos se encuentra dada a pares. Acuérdense que en ese momento no se conocían los cromosomas, no se sabía de que en realidad hay pares homólogos de cromosomas y que en realidad hay dos informaciones para cada característica. Pero acuérdense que él no conocía eso, entonces él decía que cada individuo tiene que tener dos alelos. Entonces, si este individuo es puro, tiene dos alelos que informan sobre el carácter semillas amarillas. Si este individuo es puro, para producir semillas verdes, tiene que tener dos alelos que informan sobre ese carácter que es semillas verdes. Entonces, cuando se forman las gametas, la información se segrega o se separa. Entonces, el 50% de las gametas va a tener esta información y el otro 50% esta información. Lo mismo pasa con esta planta que produce semillas verdes. El 50% va a tener esta información y el otro 50% esta información. Ahora, cuando hacemos la cruza, las posibilidades son estas. Cruzar esta gameta con esta gameta y obtenemos este individuo. Si cruzamos esta primera gameta con esta segunda gameta, obtenemos este individuo. Si cruzamos esta segunda gameta con esta primera, obtenemos este individuo, y si cruzamos esta segunda gameta con esta segunda gameta, obtenemos este individuo. Y eso explica por qué la filial 1, todos los individuos son genotípicamente iguales, son heterocigotas, y fenotípicamente son amarillos. Porque al ser heterocigotas, el gen dominante es amarillo que domina al gen verde, y entonces todas las filial 1 presentan el fenotipo semillas amarillas, por más que el gen que informa sobre el color de semillas verdes está presente, pero permanece oculto en los individuos heterocigotas. Cuando Mendel tomó estos dos individuos para hacer la cruza, como estos individuos ya son heterocigotas, al cumplirse la segunda ley de Mendel, que en el momento en que se forman las gametas la información se separa o se segrega o se separa, entonces cuando hacemos la cruza, fíjense, siempre acuérdense que hay que tener en cuenta esto, el primero con el primero. Este primero, con esta primera gameta, obtenemos este individuo que es genotípicamente homocigota porque los dos alelos son iguales,
es homocigota dominante porque heredó los dos genes dominantes y fenotípicamente presenta semillas amarillas. Si cruzamos esta primer gameta con esta segunda, obtenemos un individuo que es genotípicamente heterocigota, fenotípicamente presenta semillas amarillas. Si tomamos esta segunda gameta con esta primera gameta, ¿sí? Obtenemos este individuo que también genotípicamente es heterocigota, pero que fenotípicamente presenta semillas amarillas. Y por último, si cruzamos esta gameta con esta gameta, obtenemos un individuo que es homocigota recesivo, y al ser homocigota recesivo se expresa el gen recesivo porque los genes recesivos solamente se expresan en homocigosis, y entonces ahí obtenemos una planta que produce semillas verdes, ¿sí? Y entonces si nosotros queremos expresarlo, ¿sí? Para no decir 3 semillas amarillas y una semilla verde, podemos expresarlo en proporciones, poner 3 sobre 1, ¿sí? 3 amarillos sobre 1 verde por cada semilla verde, o si no, si queremos hablar de frecuencia, ponemos que 75%, porque si de 4 semillas, 3 de ellas son amarillas, quiere decir que el 75% son amarillas y el 25% son verdes. Bueno, con esto Gregor Mendel formula la segunda ley, ¿sí? Que es la ley de la segregación de los caracteres, que acuérdense que dice que es en el momento en que se forman las gametas, la información se segrega o se separa. Bueno, les quiero comentar algo de que puede ocurrir esto, que por ahí me resulta un poco incómodo representarlo de esta forma. Por ahí me puede resultar mucho más fácil presentarlo en un cuadro que se llama cuadro de Punnett. Entonces, acá pongo las gametas, ¿sí? De este individuo. Este individuo va a formar las gametas, entonces las gametas que va a producir son estas dos, ¿sí? Entonces, en este cuadro pongo una de las gametas, en el otro cuadro pongo la otra de las gametas. De este individuo hago lo mismo, pongo las gametas que produce, esta gameta va acá y esta gameta va acá. Entonces, el individuo que voy a representar en este casillero va a ser el resultado de la cruzada de estas dos gametas, ¿sí? Entonces, el resultado es el mismo, fíjense, pero por ahí es mucho más fácil de representar. Entonces, este individuo es genotípicamente homocigota dominante y fenotípicamente presenta semillas amarillas. Este individuo es, fíjense, el resultante de la cruza de esta gameta con esta gameta. Es genotípicamente heterocigota, fenotípicamente amarillo. Acá tengo que cruzar estas dos gametas, ¿sí? Este individuo es también genotípicamente heterocigota, fenotípicamente amarillo, y si cruzo esta gameta con esta gameta, este individuo es homocigota recesivo y presenta el fenotipo verde. Bueno, después en otro video le voy a preparar lo que es la tercera ley de Mendel o ley de la segregación independiente, porque si no este videito se hace muy largo. La segunda ley, fíjense que dice que en el momento de la formación de las gametas, la información se segrega o se separa.